Para poner otro pinito mientras ellos, mientras los ojos, mientras los ojos de Hola, hola, hola. secan. Hola, Sí. hola, hola. Mamá. Mamá, sí, mamá. Yo quería Mari. Ese ya lo escribí. No, Mayrita. Mayrita no me cae. Mamá. Entonces, mire, en uno dice Mayra, usted tiene que coger la crayola y después rayar así en toda la mitad. Buenas noches. A ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Compañeros, buenas noches. Hola, Angélica. Sí, vamos a escribir. No, ¿Cómo están? Y vamos a hacer una carita feliz. Sí, ve, mire la carita feliz. yo quería hacerla. Ya los ojos. ¿Cómo vieron la clase de hoy? Yo me tuve que desconectar a las 7. No se perdió así como de mucho porque el profe se pegó una enredada ahí con el... Pues de hecho estaba mirando la grabación, sí, estaba ahí en HTML y... En la No te nariz. perdiste de nada, Sergio. Ok. Al contrario, te salvaste. ¿Qué quedó para hacer mañana él? O sea, según su planeación. Eso sí no sé porque los últimos 5 minutos no pude estar. Sí, ok. No, dijo que mañana continuamos con JavaScript. Ya mañana iniciamos JavaScript. Ah, bueno. Sí, dijo que ya habíamos hecho ya, ocho, que ya estábamos hechos más duros HTML. Sí, Y mañana ya arrancamos con JavaScript. Dijo. pero sí debió haber hecho el ejemplo en Visual Studio Code para no hacerlo tan. O sea, él mismo lo dijo. Luego, usted no se acuerda que escribió ahí porque se cree. Sí, él no lo hizo, él lo hizo, él dijo que iba, Un blog de notas. en el blog de notas y que él lo hizo ¿cómo se llama? Ese programa, me olvidé el nombre, Sublime, creo que digo, Sublime Text, sí. Sublime Text. Entonces, dejando esto, por ahí está lo que sale. Bueno, Aquí. ¿será que William no se ha excusado, cierto? No ha comentado nada. No ha dicho nada. Bueno, arranquemos. Sí, habíamos hablado que íbamos pues, a cada uno iba a trabajar en el Jira con base a las tareas que repartimos. Pues les digo, hablo un poquito de lo que yo hice con respecto al Jira. Todos han tenido acceso, ¿cierto? Sí, yo Sí, sí, no sé sí, si Andrés alguien. lo vi. Sí. Bueno, yo lo que hice fue para adelantar el tema, pues fue un poquito adelantándome, pues basado en el proyecto anterior, adelantándome a algunas tareas o historias de usuario de las que hicimos en el proyecto anterior, pues yo traté de como de repetirles en este proyecto, porque pues era más o menos lo mismo, ¿sí? Adicional a eso, pues para este sprint, pues yo creé un sprint, lo inicié y traje las historias de usuario pues que creo que son parte del primer sprint. No sé Del si sprint, usted, ¿no? Sí. sí señor, no sé si ustedes ven que falte alguna o que no debe estar esa ahí, pues el sprint para la entrega del sábado, ¿no? A ver, dijimos que a lo que, nexo a lo que habíamos entregado en el primer sprint, hoy el profesor dijo que había que entregar esa tabla, la última tabla. Él dijo hoy de la tabla esa donde está las tareas y donde aparece el valor y la prioridad. El valor, o sea, o sea, son tres Sí, una valores. tablita, sí, una tabla donde está, La historia del usuario. ajá, donde aparecen, vuelven a aparecer las historias de usuario, pero Sí. como como aquí en el nos muestra eso, el valor que le da el product owner, él nos dice que esa tablita la tenemos que poner ahí también.
Ah, yo lo entendí. Bueno, Que pero la, entonces, por eso, una columna es la estimación que hagamos, ¿cierto? ajá, ahí ya perdió la voz. Y otra, Estimación, el orden. el orden es priorizarla, ¿cierto? Lo mismo. Sí, exacto. ¿Y la otra columna cuál era? A ver, a ver. Estimación, orden, y la otra cuál era. Yo aquí tengo la grabación. Yo la estaba viendo acá, pero ahí para caer exactamente donde era. Yo pensé que en esa plantilla estaba, pero no está. Ah, aquí está. Estimación, sí se ve la pantalla, ¿cierto? Ajá, sí, Si hacemos una estimación, ¿para qué es el valor? Yo esta columna no la entiendo. yo tampoco vi ese pedazo. Si se hace la estimación, ¿Para qué le doy otro valor? ese, Sí, es que ese, ese, sí, sí, pues que la estimación es para los puntos de historia, ¿sí o no? sí, sí, señor. Esa es una cosa, eso nos define una cosa. Y el valor, el orden, se lo daba, según él dice que ese orden se lo da el product owner y ese valor se lo damos nosotros. Ese valor es la prioridad, que nosotros del 1 al 5 por ejemplo. Pero eh, mire que aquí no colocó ningún. Es más, aquí. ajá. No, no, el que él dice que no, o sea, que no debe haber, hay una de valor 1. Sería, o sea, no tendría razón de ser esa tarea. Porque en la de ayer sí él hablaba, o sea, sí, sí se hizo el ejercicio. Cada vez que él estimaba, aquí en el ejercicio, Ajá, él iba y consignaba en esa tabla. en esa tabla, ahí está. Sí, una estimación, valor, o sea, no, para mí es lo. Pero no sé qué dicen ustedes si quitamos esta columna y si solamente colocamos la estimación y el orden. Que yo no entiendo esta. De todas ¿Qué maneras, dicen? en la rúbrica no aparece eso. Tampoco aparece exactamente. Sí, pues si nos va a calificar como es en la rúbrica, no tendría por qué decir eso. Sí. Por eso yo le pregunté hoy lo del backlog, le dije, veamos el backlog, cómo está ahí, cómo están las historias de usuario. Pero entonces después dijo que porque había que mandar esa tabla. Ah, bueno, pero mire que usted le hizo la pregunta y él también dijo que los requerimientos, o sea, que toca entregar las dos cosas. No, pero al final él dijo que lo que estaba en el backlog, dijo. O sea, él habló de Ah, bueno. requerimientos, dijo, no, pero es que es lo mismo que está en el backlog. Ah, bueno. Sí, porque nosotros, Pero yo veo que esa tabla es como el resumen, ¿no? Del valor. sí, 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 sí. Igual sí, de Como un pronto es resumen. para facilitarle a él como la calificación. Entonces, hagámosle esa tablita, ¿sí? Y ya, ahí pues, él le gusta ver eso así, tal vez. Se siente Ajá. como de esa manera. Bueno, entonces les contaba, sí, entonces yo ya inicié el sprint, yo ya pues coloqué las historias de usuario que harían parte del primero. Como le digo, no sé si ustedes han visto, si falta alguna o sobra de las que yo seleccioné. Igual eso se puede mover. Con respecto a lo que él decía, a que prácticamente tiene que estar todo el backlog, pues según lo que nosotros hemos visto, el backlog es dinámico. Es decir, yo tengo, Pablo, hoy tengo 10 tareas y mañana voy a tener 15, por ejemplo. Claro, eso Entonces, va igual yo cambiando. creo que, exactamente, yo creo que esto por ahora, bueno, no sé, yo creo que faltan todavía, según lo que hablamos, según nuestro requerimiento, ¿cierto? Sí, Faltan algunas. además que recuerde que él dijo, él habló cuando iniciamos, para iniciar los proyectos, dijo, pero vamos a trabajar con 2 historias de usuario Sí, por proyecto, imagínense. sí, O sea exactamente. que nosotros vamos a enviar un montón. Sí, Más bien. exactamente, entonces vamos a trabajar bastante. Pero, y por eso él hablaba en la reunión, en la clase de hoy, de que estamos súper sobrados de tiempo, ¿sí? Ah, sí, Porque eso de, dijo. pro- de pronto para hacer un CRUD
de una historia de usuario, pues no es nada, pero Claro. nosotros sí nos estamos comprometiendo a hacer un poquito más. Sí, para él, pues, las dos historias de usuario, pues obviamente, pero Estamos no, sobrados. no entiendo tampoco cómo va a quedar, cómo quedaría una página web con esas dos historias de usuario. Faltaría todo, ¿no? Mucho. Sí. No, y vamos a ver, pues, cómo les va a los otros grupos que, por ejemplo, escogieron continuar con los proyectos, porque como les decía, prácticamente tienen que ponerse, volver a hacerla, volver a hacer todo. Para hacer una historia de usuario nueva, diferente a lo que ya habían hecho, pues tienen que volver a hacerla y luego ahí sí continuar. Pero no todos Claro, arrancaron de no, cero. que es otro tipo de proyecto. Sí, O sí, sea, es el mismo nombre y el mismo objetivo, pero otro tipo de proyecto porque es otra forma de hacerlo. sí. Es nuevo. Bueno, ¿Y eso? ¿sí están de acuerdo con el sprint de esta manera o hay Sí, que agregarle algo más o quitarle? creo que le faltaba la tabla, pero creo que debe quedar entre una de Ah, las tareas. Yo en lo el veo. documento. En el documento ahí. Hola, William. Hola muchachos, qué pena llegar tarde. No, que yo lo Tranquilo. veo bien. No, Yo también veo que está bien, lo estuve leyendo y todas las historias de usuario me parecieron muy claras. Usuario estima y valoradas. Valoradas. Listo, ¿cierto? Esa sería una de las tareas para incluir en el documento, que es la que la sacamos de acá mismo cuando estimemos, Ahí ¿cierto? mismo. Bueno, con respecto, pues pues yo la verdad con Andrés no me hablé, no me hablé para hacer esto, pero Andrés sí adelantó una, ¿cierto? Sí, sí, Yo sí, sí adelanté sí, las la de las vistas, vistas. sí, pero más que todo habíamos hablado que Andrés y yo nos encargábamos de las tareas, ¿no? De lo que Ajá. era todo lo que le correspondía a tareas. Y bueno, ante eso, pues, y yo también traté de colocar la terminología, porque ahora en base de datos vamos a hablar de no tablas, sino de colecciones. Entonces, Conexiones. para que tengan en cuenta cuando creen sus historias de usuario, se va a llamar no tabla, sino colección. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Bueno, entonces la creación de Esa, la... yo le escuché al profesor que con esta de MongoDB no va llave foránea ni llave primaria. No, pero para mi caso, que yo estoy muy acostumbrado a las bases de datos relacionales, o sea, y obviamente sin conocer. Yo no conozco Mongo, pero lo que he visto es más complejo. O sea, es otro mundo. Es como cuando hablaba el profesor Carlos no, Carlos no. ¿Quién fue el que nos vio Java? Carlos, ¿sí? Carlos. Sí. Ah, bueno, que nos hablaba que es un cambio de paradigma el tema de las programación orientada a objetos. Entonces, más o menos Ya. eso, cambiar de base de datos relacional a Mongo es otra, es distinto. Porque Ya, finalmente sí hay relación, o sea, debe haber relación entre los datos. El tema es sí. cómo este tipo de base de datos hace que yo pueda tener la información sin relacionarlas como tal, como usted mismo dice, William, sin llaves foráneas y eso. Porque Ok. sí tiene que haber relación. Se hace por Eh, medio de como de comandos, ¿será? Como sí, de... exactamente. Exactamente. Hay unos comandos que se utilizan para eso. Sí, señor. Bueno, entonces les comentaba, con base en eso, pues se crea la colección, se crea el CRUD, ¿sí? Creación, editar, todo eso. Se crea el formulario y las diferentes vistas, que también las hizo estas historias de usuarios, también Andrés intervino. Habíamos hablado de la vista por prioridad, la vista por clasificación, la vista por fecha y la vista por tableros, ¿sí? Este la redactó William, ¿cierto? La bitácora, sí. La redactó William, ¿cierto? Esa Sí, historia de sí, usuario. Ok, que es sí. la que respondía a la bitácora. Pero este bitácora, con me gustaría tener una vista de tareas creada historia. Ah, bueno, listo, perfecto. Sino que ante esto, alrededor de esto, pues entonces crear eso de que la colección y esas cositas.
Y ahí está César. Sí, señor. ¿Cómo, señor? Las dos últimas. Si quiere, háblanos un poquito de esa, César. Bueno, según lo que tú nos estabas comentando el día de ese, de la visión de crear el tablero colaborativo, la primera, por ejemplo, ocasión del tablero colaborativo es porque un usuario puede crear uno, ¿cierto? Y incluir a otros usuarios en él, según lo que entendí. Y la segunda es vista de tablero colaborativo en el main, que es el que tú nos comentabas, que en la página de inicio, en la parte de la derecha, por ejemplo, colocar una donde le salieran a él los trabajos colaborativos en los cuales está agregado. Entonces serían las dos cosas con lo que tendríamos que hacer, las dos vistas. Sí. Una es el formulario como para cuando se va a crear, cuando tú eres el máster que la está creando, y el otro es el que está en la pantalla inicial como para ver a las que tú estás agregada, o sea, sobre todo colaborativo, lo que tú estás agregando. Pero entonces aquí quitaríamos esta, ¿no? Porque esta que yo la había hecho de vista de tareas organizadas por tableros, no habría necesidad de hacerla. Quedaría solo esta acá. ¿Cierto? Sí, señor. Se refieren a lo mismo, sí, señor. A lo mismo, Sí, sí. es lo mismo. Solo que César dice que la dejemos allá en el main. Ah, es que mire que igual son complementos. O sea, Una es vista de tareas, de tareas organizadas por tableros. no, porque es que mire que César también le da otro enfoque que también, o sea, nosotros lo estamos viendo tal vez acá arriba, como yo como creador de la tarea, del tablero. Pero mire que César lo está viendo desde el punto de vista de que alguien me incluyó en el tablero, entonces también debo tener, aunque aunque es la misma ventana, ¿no? Pero esas dos reacciones, pienso que hay que unirlas. No, Hay que hacer una sola. no hay que eliminarlas porque tienen dos enfoques distintos. Una puede ser incidencia de la otra. Sí, o si no, o bueno, más bien, pero, porque no, la historia de usuarios tienes una sola redacción. Bueno, si les parece, entre César y Andrés, la revisan y modifican la redacción en una sola, porque ambos enfoques están bien. Sí. Me parece que, o sea, deben tomarse en cuenta, mejor dicho, no que estén bien o estén mal, sino que deben tomarse en cuenta porque son distintos. A la vista va a ser igual, pero uno es como usuario que creó y otro es como usuario que me anexaron. Que lo anexaron. Sí. Cogí una. Sí. Pero podríamos en una sola dejar las dos cosas. Yo creería Tenemos que hacer que sí. Pero es Yo- que, por ejemplo, en la 32, yo ahí estoy creando el trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo, el tablero. Es que está aquí. Y la otra es la vista que aparece en la página inicial, donde están todas las tareas colaborativas donde yo estoy agregado. Sí, señor. Sí, señor. Lo que Es pasa es que diferente. mismo en la creación está lo de la interfaz, lo de la base de datos y todo eso, hay como tareas secundarias. Crear la interfaz de usuario. Crear las colecciones. No, sí, Sí, es usted lo diferente, es indicó. diferente. Yo lo separé y usted las ingresó acá. Y esta, crear interfaz de usuario. Crear tablero corporativo. Es que sí, este sería como el formulario de crear las tableros. Y esta es la vista. Sí, señor. Ajá. Crear colección en la base de datos. Sí. Integrar validaciones. Integración por datos. Listo. Ok. Muchachos, qué pena. Señor. La número 2, que es ingresar fecha de inicio y fin de la tarea, ¿no sería como una tarea secundaria dentro de formulario crear tarea, que es la número 1? Lo que pasa es que, pues, a ver,
Yo les voy a dar mi enfoque y usted me dice si es lo que William nos está proponiendo. Lo que pasa es que, o sea, la tarea como tal es básica. Me explico. Yo puedo crear la tarea solamente con un título y para de contar y es una tarea válida. ¿Por qué? Porque esa tarea la puedo eliminar, la puedo modificar, le puedo chequear que ya la hice, etcétera. ¿Cierto? Al dejarla yo así de esta manera, como digo, y mi enfoque es que le anexo o le agrego una adicional a esa tarea. ¿Sí? De tal manera que yo, en la creación de la tarea como tal, en la aplicación, yo la puedo dar por terminada, en el sentido que ya yo ya creé una tarea, ya la aplicación me crea tareas. Ahora yo me quiero complicar la vida un poquito más y ahora le voy a agregar ese inicio y ese fin. ¿Para qué? Para lo que ya hemos hablado, que pronto genere alertas, que se envíe a los correos, que me muestre fecha límites, ese tipo de cosas. Ese es el enfoque que yo pues tal vez lo hice por esa manera, de esa razón. Entonces, como digo, podemos hacer lo que dice, o sea, En el plato de acá y esta otra. yo diría, Mire lo que está pasando. en el CRUD, sí, podría ser una tarea del CRUD, pero como le digo, yo no terminaría esta historia de usuario hasta que no le haya hecho esta parte, ¿sí? El color para allá y el otro color para Ya, acá. ok. Lindos experimentos, ¿eh? Sí, ya sé, pero está lindo. Sí, ya sabía el experimento. ¿Usted dónde lo hizo? Yo no lo hice, pero sí. Por ejemplo, el tema de clasificaciones, ¿quién lo tiene? Angélica, ¿cierto? Qué hermoso. Por ejemplo, el tema de clasificaciones, se podría dejar como separado para lo mismo que acabo yo de decir, o sea, sí, como le digo, yo tareas ya la creo. El club de las tareas es muy sencillo y me van a aparecer en pantalla. Ahora ven, ¿cómo los ordeno? Ah, bueno, para ordenarlo por fecha, pues debo meterle fecha. Para ordenarlos por clasificación, debo tener pues todo lo que alrededor genera, crear clasificaciones, asignar la clasificación a la tarea, etcétera. Quedó bien, ahora vamos a listar todo para que... Sí. Yo creo que no había problema ahí con esa, ¿no? Porque de todas maneras, pues, cuando sale el CRUD de la colección de tareas, si sale ese ingresar fecha de inicio y fin de la tarea, viene siendo como una parte de ese CRUD y ya va a quedar hecha también pues, la tarea, ¿no? La tarea, esa REN 2. Pues como le digo, si yo esta la puedo incluir en la ¿qué? Sí, en la 26. La puedo meter dentro de la 26 Ah, ok. como una tarea, pero como le digo, yo no podría finalizar esta 26. Sí, no lo podría Sin que esté finalizar la otra. sin que esté la otra. Sí. Sí. Y desde este punto de vista, como digo, si yo ya creo una tarea, así sea con el solo título, si ya puedo eliminarla, puedo modificarla, puedo hacer todo lo que quiera. Inclusive esta solo cruz de colección de tareas ya me permite hacer la bitácora. ¿Sí? No necesito Sí. tener fecha de inicio y fin. Sí, no necesito inclusive tener tableros. Sí, me considero, Ya. entonces queda tan independiente que las otras historias de usuario no dependen de esta como tal. Va, ya. Que claro, el día que yo le ingrese esto al tema de tareas, claro, la base de datos va a modificar. Ahora voy a necesitar, si no lo tuve en cuenta desde el principio, en la creación de la colección, tendría que hacer modificaciones cuando ya empiece a hacer esto, ¿cierto? Sí lo podemos tener en cuenta, pero la implementación sí puede ser posterior al CRUD inicial de las tareas. Ya. Ah, bueno, no, pues dejémoslo así entonces, independiente. Ok. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Para el nombre. Sí, sí, está bien. Así como la tenías. Sí, yo modificaciones no he hecho. Ok. No para los niños, para que lo hagan. Listo. Angélica, ¿no ha adelantado las historias? Eh, Sí, yo creo que sí, ¿no? o sea, yo hice
Yo hice la descripción de las historias. Sí. Ya está listo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que escriba? En Algira. Ah, no. No, esta no. Bueno, amarillo. En Gira y Angélica, ¿qué ha subido? Mira, tú entras ahí donde dice vista de tareas organizadas por prioridad. Ah, está como, Ahí ya está, mira, como usuario requiero de una lista desplegable para elegir de manera rápida el nivel de prioridad de cada tarea. Yo lo ok. pensé como lista desplegable porque me parece que es más fácil escoger, así como está aquí, tareas por hacer. Entonces es una lista desplegable que digan prioridad alta, media, baja o importante, no es importante o así. Mañana. Yo propuse así, no sé ustedes qué opinan. Si voy a jugar con esto, es una cosa. Pero no rasques. ¿Quieres un experimentico con este papel? Lo que yo he visto en este tipo de aplicaciones es que siempre se despliega la información. ¿Sí? Lo que podríamos hacer, a ver, tal vez como una vista de un combito, como dice, desplegable, o sea, que se seleccione. Sí, que Y que seleccione. esté banderitas de prioridad. Sí, bueno, habíamos hablado con William, ¿era? Lo hablamos por el chat, que podría ser la prioridad, se podría Sí, manejar como con una escala, para que no sea personalizado, de que nos toca crear otra tabla o sea, sí, nos haría más complejo. mejor estándar. Sí, entonces como decía también Andrés, puede ser con una banderita, algo que nos diga, bueno, eso tiene prioridad X, Y o Z. Y de todos modos sí debemos desplegar información, porque la idea es siempre evitar, por usabilidad de las aplicaciones, evitar los clics. Mientras que de pronto si ya el usuario tiene todo, así como tenemos nosotros acá, ¿sí ve? No tengo que, digamos, ¿qué tal que estuviera así? Yo fíjate que yo no estoy viendo nada. Sí, entonces yo tengo que hacer clic. Pero ahora quiero ver el screen, hacer otro clic. Entonces, por usabilidad, si ustedes ven las aplicaciones, normalmente esto no se presenta de esta manera. ¿Sí? Por usabilidad. Entonces, siempre tiene que estar ya la información ahí. Que si yo la quiero, se llama creo que colapsar, creo que es. Bueno, si quiero ver menos, entonces sí, ahí sí hago esto. Pero por usabilidad, normalmente la información siempre está desplegada. O un combo central que diga, bueno, yo quiero ver la de prioridad más alta, entonces un combo acá, en el centro arriba. Pero siempre mostrando por lo menos una prioridad que muestre información. Entonces ahí cómo lo pondríamos. O No, sea, como, si quieres, no, de pronto quitar solamente la palabra desplegable. o sea, lo dejo con banderitas o sea, con banderines. No, que quede nada más como la idea general que sí queremos hacer y ahí ya le damos como en las subtareas, ya le daríamos La el especificidad. detalle, ¿no? Sí, por lo Claro, tanto en la redacción es simplemente quitarle la palabra desplegable. desplegable. Sí, Listo. sí, Vale. como les digo, el tema es usabilidad. Es todo de usabilidad. Y dime. No, dime, termina. No, bueno, pero entonces faltaría el tema de los CRUD y todo eso o de qué manera se va a asignar la prioridad. ¿Sí? No sé como les decía, oye, mañana estamos dedicados a eso, entonces no estamos mal de tiempo. Entonces, oye, mañana nos dedicamos a estimación y eso. Entonces faltaría pronto eso, que colocaras cómo podríamos manejar el tema de la priorización, que vaya en Ujú. una historia de usuario. ¿Y tú tenías otra, la prioridad y Ordenadas por la de, clasificación. la de usuario? Entonces también recuerda que tú tienes el tema de usuario. Entonces te Eh, falta la historia de. Dime. yo hice la que dice vista de tareas ordenada por clasificación. También, ok, la clasificación. Exactamente. Y faltaría ingresar ordenadas por clasificación para visualizar mejor el orden de la prioridad. Sí, perfecto, sí. ¿Sí?
al manejar el orden de, no, aquí sería, no sería prioridad, porque la prioridad la manejamos con una escala y la clasificación la manejamos de, o sea, es como otra manera de ver las tareas. Por ejemplo, este listado de tareas, a veces algunas personas de estas aplicaciones las utilizan para hacer la lista del mercado, por ejemplo. Entonces, una clasificación puede ser, esta es la lista del mercado, ¿sí? Para mí, como yo les decía al principio, yo esta aplicación la he pensado. Entonces, para mí, una clasificación podría ser el nombre de la empresa que me está solicitando X y yo informe de sus funciones, ¿sí? Entonces, como le digo, el tema no sería prioridad, sino sería una clasificación, una Como el grupo, como la forma de agrupar. agrupación. Sí, señor, exactamente, una agrupación. Sí, señor, como dice William. O sea, sería, espérame, la corrijo de una vez. Ok, Ya estoy entrando. Entonces dice, como usuario requiero de una lista de las tareas ingresadas, ordenadas por clasificación para visualizar mejor el orden de... Me dices que no prioridad, sino de qué? como es como una agrupación, fue que dijimos, ¿no, William? Orden de Sí. agrupación. Con el fin de visualizar Mejor el orden de agrupación. Las tareas de un conjunto determinado. sí, Las tareas determinadas. Listo. O ok. de un grupo determinado. Sí. Les voy a leer. Como usuario requiero de una lista de las tareas ingresadas ordenadas por clasificación para visualizar las tareas de un conjunto determinado. Sí. Y en prioridad, ay, no guardé, qué toche. Qué wea. Toche, uy, eso es Sí. cucuteño. Sí, exactamente. No nos copies, no nos copies. Es que mi papá, esa palabra es de mi papá. Organizada por prioridad. Me dicen, la de prioridad es como usuario requiero de una lista, le quito la palabra desplegable, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desplegable de una lista para elegir de manera rápida el nivel de prioridad de cada tarea nueva. ¿Así? ¿Lo dejo así? Para visualizar, más bien. En vez de elegir, para visualizar. Para visualizar. O no, percibir, no. Visualizar, sí. Para visualizar de manera rápida el nivel de prioridad de cada tarea. Listo, guardar. Y la otra que me tocó, que me correspondió, fue la que dice vista de tareas organizadas por tablero. ¿Viste? ¿Esa es tuya o era de César? Yo la hice. No sé si le tocaba. No, yo hice, espérate, ¿cuál fue que yo hice? Todo lo de tablero era de César. Ah, yo la hice. Sí, yo finalmente yo te quité una. Creo que nos falta es lo de usuario. Usuario, sí. Esa sí, esa creo que sí quedó con Angélica, la de usuario. ¿Cuál es? Fecha. Donde necesitamos el logueo, el registro. Esa es dispendiosa también. Logueo, registro. Y pues obviamente necesitamos una colección de usuario, con qué datos. Bueno, los datos aún no los hemos. Ah, es que esa era la que tenía Angélica, la de usuario, Sí, que fue sí. la primera que asignamos, ¿cierto? Pero es que yo le quité una a Angélica. Yo le quité una. Ajá, que Creo era que fue la de la bitácora. No, La de priorizar. Sí, la de Ah, la de priorizar. La de priorizar. priorizar, sí. Sí. Esa la tengo yo, pero no la he montado. Ah, bueno, ya Angélica le adelantó. O sea que tengo que crear La la de historia. usuario. La O de- sea, la historia de usuario, el REM. ¿Sí? ¿El qué, perdón? Que dice aquí REM y el código. Tengo que crearlo. ¿El REM? ¿Cómo O sea, así?
yo no sé esto, la historia, sí, el usuario, la historia de usuario, pues. Sí, o sea, todo lo que Sí, la incidencia. todo lo que corresponde a usuario, Eso o lo sea, a la decía. tabla, el login, el Esa te la, registro. Yo creo que te la puedes copiar del otro. Sí, yo hice muchas de la eso, otra. Yo copié muchas de la eso. otra. Eso iba a decir, que la de usuario nos sirve la del proyecto pasado, sí. Sí, Claro. sí, exactamente. Yo traje muchas cosas de allá, del otro lado. Sergio, ¿tú me puedes hacer un favor? Es que yo Dime. estuve buscando eso que tú escribiste en una pantalla como negra. eh, tú pues lo podrías compartir. Es que ahí es donde está. Eso está en Slack. A ver, te lo muestro a este lado. En el Slack, en ceremonias Scrum, en Sí. esta, en Ah, el DL 25. Creo que es esta la que me estás diciendo, ¿cierto? eso era lo que yo estaba Sí, buscando. ya están las ceremonias, ya están los dos videos de los 2 días. Y esto es un poco así ya. Sí, Listo. Entonces ya lo reviso y lo hago. sí. Bueno. Y William, William, bueno, nos habla un poquito de Bitácora. Sí, para la bitácora pues sería que necesitamos tener la vista de las tareas creadas con el historial de ejecución, es decir, la fecha de inicio, fechas de desarrollo y la de finalización. Dentro de las incidencias secundarias, pues yo pongo que sería bueno mostrar eso en forma de gráfico, como de barra de tiempo, pues puede ser en calendario o en barra de tiempo, que sea el inicio, marcarlo en rojo, la ejecución en amarillo y la finalización en verde. Pues esa es como la propuesta. No sé qué les parece. Gráficas. ¿Será muy camelludo o qué? Pues gráfica es otra cosa, o sea, distinta. O sea, ¿cómo digo yo? Pero Otro mundo. Otro objeto. O sea, otro trabajo aparte, pero yo tengo una inquietud. señor. En la bitácora, normalmente en la bitácora lo que plasmamos es lo que ya sucedió. Sí. Porque lo que vamos a decir que se está haciendo, o sea, aquí hay otra parte donde, a ver, ¿dónde es que está esto? Que pienso yo que debería aparecer donde podemos ver la tarea en el momento en que se está realizando. Entonces ahí sí podemos ver el estado, ahí. Si abrimos una tarea, por ejemplo, quiero ver la tarea 1 y abro la tarea 1, ella debe decir se está desarrollando o se inició, no sé lo que se le vaya a colocar. Creo que cuando ya termine es cuando Sí, ella pasa para la bitácora con con lo que pasó, ¿o sí, no? exactamente. Bueno, ustedes me dan, Pues, señor, siga. no, que así también lo entiendo yo, como lo está planteando Andrés. Digamos, yo lo trato como de visualizar con un ejemplo, digamos, de mantenimiento. Uno mete ahí, uno puede meter el mantenimiento de los equipos que tiene en un local o algo así. Y entonces yo después de cierto tiempo digo, ay, pucha, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento al computador? Entonces me voy para la bitácora y reviso. Busco por mantenimiento y entonces ahí me aparece la tarea y me dice cuándo fue, en abril. Entonces, fue madre, ya hace tiempo, hay que volverle a hacer. Yo Algo también la así, veo no así, sé. de esa forma, que en la bitácora aparece ya el pasado, pues lo que se ha ido realizando. Sí, y los cambios de estado de Ajá, cada tarea. ahí va a decir en la bitácora como eventos. En tal fecha se hizo esto, pero el estado pensaría yo que no apareciera en la bitácora, no
en la vista de la tarea como tal. Es más, cuando uno le da finalizada, por ejemplo, una tarea, yo creo que si uno le pone ahí finalizada, esa tarea desaparece de ahí del, como aquí, como en el Gira, desaparece del backlog y pasaría a la bitácora. Si es una tarea que ya no se va a realizar más o no se le va a hacer algo más. Yo estoy tratando de hacer aquí una cosita para mostrarles algo, pues basado, ay, abuelita, basado en lo que ustedes están diciendo, o sea, me da una idea. Bueno, pues yo la bitácora, Pero me ayudas a hacer mi experimento. Sí, ahorita no. Espera. ¿Y yo qué? Ah, Daniel, ¿y esto qué es? ¿Miel? ¿Agua? Este es acero. Y este es la Ah, jabón. ¿Pero le echaste colorante? ¿Le echaste colorante a miel? ¿A la miel? ¿También no es así? eso, Pero la algo miel así, no es así. algo así pensé yo cuando dije ¿De qué? lo del gráfico. o sea, no, a ver. Bueno, pues sí, es que hay que ver qué gráfico es, sí. No, mira. Y encima de cada barra de Podemos color, pues la fecha. tomar el este. Un vaso de sable brillante. Y me van a echar a mí. O bueno, incluso, pues Ese es yo digo la gráfica como por ser un poquito más didácticos, ¿no? Pero incluso pues puede ser solamente con las letras, digamos, poner en rojo, poner inicio. O sea, la palabra inicio en color rojo, la palabra duración o desarrollo en amarillo y la palabra finalizado en verde. El resto. Y ya pues al frente de cada uno o encima o debajo, bueno, ya uno mira cómo lo acomoda, pues la fecha de cada etapa. Sí. Bueno, venga, yo tengo algo ahí para decir. Por ejemplo, en las aplicaciones de To-Do, de las de móvil y todas esas aplicaciones pequeñas de To-Do, usted mira cuando se coloca la fecha, ¿cierto? Dice en la tarea tal, inicia fecha tal y termina fecha tal. Pero no le veo que de pronto le hagan como una especie de seguimiento ahí sobre la misma tarea. Exactamente. No hay. Por eso el plus de la bitácora, o sea, eso es lo que es el diferenciador es uno de los diferenciadores de cualquier to-do, ¿sí? Porque pues eso yo no lo he visto en ningún otro lado. Pero básicamente para mí lo que yo digo de bitácora es lo que está aquí esta parte, ¿sí? Tarea creada en tal fecha, tarea iniciada, Sí, a tal tarea fecha. 1 iniciada en tal fecha, tarea 1 finalizada, y pues obviamente aquí van pues revueltas, ¿cierto? Hubieran deseado, y bueno, y gráficamente la tarea se puede ver de esta manera, con unos colores, ¿sí? Que si de pronto, a ver, de que si de pronto, bueno, yo estoy viendo los colores, ¿cierto? Pero el color no me está diciendo como tal una fecha, entonces yo puedo hacerle clic o a la barra de colores que me envíe la bitácora, que ya efectivamente me va a decir cuándo fue cambio de cada estado. Pero ojo que teniendo en cuenta que no todas las tareas necesariamente van a tener estados, ¿sí? Exacto. Sí, Entonces, exactamente. ok. Pero sí, más o menos esto, ¿cierto? Sí, o sea, eso plasma lo que ustedes están diciendo. Pues así es como yo lo tengo pensado. No sé si ustedes Perfecto. como que les parece bien así. No, sí. Yo también lo estaba viendo así. Pues no, o sea, cuando usted me lo estaba diciendo, pues no lo entendía y por eso pues lo traté de hacer así para entenderlo mejor. Que Pero bueno. esa vista de bitácora, por ejemplo, dice uno, tarea 1 creada,
tarea 1 inicia, fecha, inicio, en medio de entre el inicio y finalizada, va a haber como unos espacios para eventos, algo así. Sí. Por ejemplo, porque ahí sería como el fin de la bitácora, ¿no? Colocarle ahí, poderle agregar, si hay algo importante para decir de la tarea. Día tal se hizo esto, día 2 se hizo esto, o no sé, nota de algo. Una nota. Como los comentarios, sí. Exacto, no, pues digo, si esa es la idea de la bitácora, poder identificar ahí cosas que sucedieron en el desarrollo de la tarea. Mm, Me parece bien. Es decir, que en el cambio de estado, ¿sí? En el cambio de estado debe permitir ingresar una anotación. Entonces, el estado siempre va a estar así, en línea Ah, roja, ¿cierto? Siempre va a arrancar, todas las tareas van a tener esa línea, señor. Sí, que me parece que eso de pronto sería válido, pero como que solamente aplica en la etapa de desarrollo, ¿no? De desarrollo. Pues de desarrollo y finalización, tal vez. En el de la creación, pues su Sí, porque el inicio, notación pues, es la descripción de la tarea 1. O sea, yo tengo una tarea 1 exactamente. y tengo una descripción, ¿cierto? Sí, Esa sería la línea inicial. Es la línea inicial esta, la rojita, ¿cierto? Bastaría para la anotación de la creación. Ya cuando cambie de estado, él me va a decir, bueno, ¿desea agregar una anotación? Sí, entonces la coloca. Y eso exactamente. iría también, iría consignado en la bitácora. Y lo mismo para la finalización. Se finaliza con una anotación. Y todo Esas teniendo bitácora. barritas de colores vendrían siendo como decir el porcentaje, ¿no? de avance de la tarea. Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Visualmente los haría así. Y de pronto el tema de la priorización, si existe, entonces, pues no sé, habíamos hablado de las estrellitas. Bueno, eso está por definir. Esto pues, es como decir algo, ¿sí? Algo así, una cosa así, por ejemplo. Pero hoy deben haber otras escalas, ¿sí? Que se puedan ver, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, William, pues nos ayuda consignando eso que nosotros dijimos, ¿sí? O sea, Sí, que quede un poquito más concreto, o sea, que se entienda más lo que acabamos de decir dentro de la historia de usuario, sea como tarea o como una historia de usuario adicional. Pues, bueno, o sea, retomando el tema de lo que yo le decía ahorita aquí al principio, o sea, que no quedemos amarrados a que si la historia de usuario no comprende todo lo que acabamos de decir acá, no la podemos dar por terminada. Vamos como paso a paso. Esto ya así como está, ya es una bitácora, ¿sí? Con notas o sin ya. notas, ¿cierto? Claro, sí. Sí, La tarea sí, sí. sin las barras de colores también es una historia de usuario que ya se puede dar por terminada, ¿sí? Ya, Lo que sí podemos igual, como lo consignamos en el backlog, la idea es que en la base de datos o en la colección no se nos quede por fuera los campos necesarios para que eso se ejecute, ¿sí? Eso sí es muy importante para no estar haciendo desarrollos adicionales después que sean más costosos, ¿sí? Es decir, que requieran más ya, tiempo. Eso sí tenemos que tener en cuenta cuando pues, definamos o creemos las colecciones. ¿Qué campo vamos a requerir para la finalización del proyecto? ya. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ya mañana, pues entonces vamos a tener un poquito más de historias de usuario. ¿Les parece si vamos por lo menos estimando estas
que son las del primer sprint. Sí, de una. Bueno, les voy a pasar el link de estimación al chat. Bueno, Listo. Entonces vamos a tener acá y acá. Yo no sé dónde está. Lo puse como en un lugar que no entonces. New Futures. We are back. listo. ¿Con cuál arrancamos? Permítanme que falta César y falta Angélica. Ah, ok. No me deja colocar el nombre acá. Ok. Yo creía que era la tapa. Yo quería que era la tapa. Ay, quiero parar. Yo le pongo los números y usted lo hace allá en el colegio. Así para el viernes. Es solo echarlo en el Mami, frasquito. Entonces, ¿me está llamando? Aquí se ve Angélica el teclado. Angélica, ¿no ha entrado? Sí, señora, aquí estoy. Recuerda, sigue el link en el que está en el chat para entrar a estimar Sí, las perdón. historias. Estaba distraída. Ya. Computadora. Y a ver si puedo entrar. Como no tengo más carrito, no puedo echarle otro piso. Le pongo a echar otro. Listo. Disculpa, ¿están estimando? ¿Perdón, cómo? Discúlpame, ¿qué están estimando? No hemos hablado aún. Bueno, Ah, bueno. vamos a estimar solamente pues, por ahora las historias de usuario que corresponden con el Sprint 1. ¿Sí? Pues la primera de ellas es la creación del backlog en Jira, pues es un proceso que estamos haciendo, que llevamos que unos 3 días casi, y pues por lo menos Dios mediante lo terminamos mañana. Entonces vamos pese a que ya lo arrancamos, vamos a estimar ese trabajo que hemos hecho y que está por terminar, ¿sí? Entonces vamos a valorar la creación del backlog en Jira, o el backlog en general, mejor dicho. Listo. Mami, que papá La brújula ya está de comer, niño, no las escogido. Una lechuga. Listo. Ok, vamos a sacar un promedio. ¿Hacemos el ejercicio completo? ¿Cuánto fue el resultado? Promedio 3.2. Ah, ok. Sí, pero entonces, ¿Tres? mire que 3.2. Mire que Dejémoslo en 3, ¿no? Angélica colocó 1. Se demora en pegar, se demora en retoñar, pero cuando ya miren mucho marido, 3. así eso es capaz de que Listo. Bueno, esto de creación de sprint yo creo que pues eso no tiene, sí, eso dejemos el 1. ¿Sí les parece? 1, sí. Lo mismo al iniciar el sprint. Ah, ya lo Sí. había colocado yo en 1. La priorización del backlog. Démosle una estimación a este.
Perdón. Mamá, papi, la vecina de la Yo también lo vecina. decía. No, esa no es la vecina de la vecina. Ah, La que mostrar, nació porque te visita. ocultar. Mamá, No te digas mucho. mamá, 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 la llamo. Mami, 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 habla mamá, Angélica, mami, habla la llama. Mamá, ahora la llama aquí Angélica, la vecina, pero Voy a actualizar, sí. aguanta de cebollín. Cebollín lo que comprar bastante, yo siempre muy poquito. te falta la calificación. Listo. Ocultar. Entonces, 5, 3, 3, 2, 2. Promedio también da 3, yo creo. 2.8 también iría un 3. Las cabezonas yo las sembré allá y ahí voy unos gajos. Iría a un 3. Priorizar el backlog. Estaría un 3. Bueno, estimación de historias de usuario. Entonces el proceso que estamos haciendo, pues vamos a darle un valor tomando en consideración, pues no solamente estas, sino sino en general toda la estimación. ¿Listo? Estimación de puntos de usuario. De historias de usuario, perdón. Cinco, 3, 3. 2. Es un 3.2, entonces también iríamos con un 3. La asignación de usuarios de usuario del equipo. Asignación de usuarios de usuario del equipo. Angélica. Listo. Y la creación del documento del sprint. Vamos a darle una estimación a esa historia de usuario. Se toca ponerle valor al trabajo de... ¿Quién fue? ¿César, William? César hizo ha hecho la mayoría. Sí, exactamente. .6. Bueno, entonces creo que me deja 2. Por acá me da 3. 2.5 me deja. Sí. Señor. Yo creo que deberíamos reevaluar el primero, porque creo que eso es como el más complejo y tiene valoración igual a otros que no son tan complejos. Creación del backlog. Listo, sí. Señor. Aunque yo veo que tenemos ya como la mayor parte adelantada, ¿no? Y Sí, pero también, igual hemos tardado tiempo en hacerlo. Sí, sí, exactamente. Pero yo les decía que hemos durado ya 3 días por lo menos, más el otro día. Y recordemos que el backlog, lo que decíamos al principio, es dinámico. Entonces, prácticamente vamos a estar hasta el último día hablando de él. Sí, como dice William, revaluemos pues yo considero que a medida que se va ganando, se va haciendo práctica, se va ganando experiencia y la experiencia va ganando rapidez. Entonces, por eso en mi opinión yo lo puse en 1, porque me parece que a medida que uno va ganando experiencia, las cosas se van haciendo más fáciles. Por eso la estimación es más sencilla. Sí, no, no es la estimación,
Sino mira que también, La pese a que no creación. es una, sí, pese a que no es una valoración en horas y en tiempo, sí hemos dedicado esfuerzo. En esfuerzo. Exactamente. Entonces, sí, volvamos a hacer esa estimación, tienen razón, pero también Ok, tomando en cuenta, como digo, no en horas, no que gastamos 20, 30, 40 horas, sino que sí le hemos dedicado y vamos a dedicarle más y mañana otra vez tenemos que continuar este proceso, ¿sí? Entonces, vamos así, vamos a rehacer esta estimación. Angélica. Listo. Es que me demoro un poquito, es porque como le he instalado tantas cosas a este computador, Ah, entonces lo tengo lento. bueno, entonces da un promedio de 6.4. ¿Le colocamos en 6 o 6,5? 7, dejémoslo, ¿no? 7, dejémoslo entonces. Correcto. Bueno, yo creería que para no dejar tanto para mañana, continuamos con la estimación de estas. Sí. Sí, Ah, de una vez, sí. ¿Ves? listo, entonces, bueno. Vamos a arrancar con la creación del repositorio de GitHub. Ahí yo creo que sí asumiría un poquito lo que dice Angélica. Pues no es, bueno, ok, no sería complejo, pero sí tenemos que hacer 3 tareas adicionales, que es hacer el fork, hacer pues editar el README por lo menos para ver que todos estamos como conectados a él. Entonces no es una tarea complicada, pero sí nos ocupa, ¿sí? Entonces vamos a hacer la estimación basada en eso, ¿sí? La creación de repositorio en GitHub. Ok. Estamos evaluando qué, perdóname. La creación de repositorio en GitHub. Ay, se fue mucho. Que sea sorpresa. No, le pregunto si debo, pues, quitarle a ella todo lo que hace. Da 2.6. La dejamos en cuenta. ¿En 2.5? Sí, Sí. 2.5. Creación en la base de datos en MongoDB. yo, Bueno, lo complejo de esto es que no lo conocemos, ¿sí? Es que no sabemos. sí, Exactamente. Bueno, Entonces, exactamente. pero démosle, sí, evaluémosla. pues Sabiendo si que- quieren para no hacer, o sea, Andrés, ¿se acuerda también usted intervino ahí el tema de la incertidumbre? ¿Era? ¿Incertidumbre? Pues en este caso No. haríamos la votación sesgada por incertidumbre. Entonces, Ok, sí. Sí, como les porque digo, el ahí backlog es dinámico. O no sea, sabemos. sí, el backlog es dinámico. Si tenemos que estimar en semana y media, yo creería que es preferible. ¿Sí? Lo del tema Sí, de la base de datos. Yo creo que es mejor pues, dejarla ahí. o sea, ¿no la Sí, estimamos póngale. esa? Pero es que mire que todo es de lo mismo, basado Es que ahí ya en vienen, incertidumbre. ahí para allá ya vienen las bases, la base de datos, todo es de MongoDB. Sí. Ahí ya póngale Primero el la villano de creación de todas Batman. las colecciones.
Bueno, entonces dejemos pendiente esto que tiene que ver con base de datos. Pero mire que el backend, que es, el profesor dijo que era Python, sí, y pese a que igual es otra base de datos, pues no debería haber mucha diferencia, porque la base de datos normalmente se conecta, o sea, uno utiliza X o Y base de datos, pero la programación en backend es casi la misma. Entonces, si quiere adelantar un poquito estimando estos dos que son de backend, que ya tenemos experiencia, que hicimos en Python. Sí. Por lo menos estas dos. Ingresar. En este proyecto lo vamos a hacer otra vez con Python, sí. Sí, le entendí al profesor que era con Python. Python, digo, sí. Sí. Ok. Lo que no estoy seguro es que nosotros Python lo arrancamos instalando Flask, ¿o no? Sí. Sí, creo que sí. No, de eso con el profesor no sé, él no ha dicho cómo vamos a manejar eso. Con que vamos a trabajar, ¿no? No he dicho. Sí, solamente que es Python, pero no sabemos si en un framework o qué. Porque para mí es Sí, relativamente claro que el backend es en Python, es un proyecto. Y el front, que es con Angular, es otro proyecto. Creería que esa es la mecánica. Creo que eso no se puede manejar todo como junto. Porque el backend lo que nos va a dar es un API. Sí, un API con Python. No. Ya. Sí, yo pienso que no sería muy responsable hacer estimaciones sí, cuando todo va a ser por incertidumbre, o sea, todo va a ser calificaciones altas Sí, claro. porque para No nosotros sabemos ahorita es todavía. todo difícil. Sí, Sí, Pero Pero, sí, pero para el primer sprint debemos hacerlas. pero todo César, ¿será que nos... Si vamos a pero entregar ese backlog, tenemos que hacer la estimación. César, pero creo que lo que nos piden en el primer sprint no es estimación, sino la priorización, lo de priorizar, o sea, qué va primero, qué va después, Pero es que aquí sí hay Pues estimación. dice estimación, valor y orden. Sí. también. Ah, No, sí. y no podríamos darle un valor así como dijimos ahorita un valor por incertidumbre, pues le explicamos al profesor, pues si no hemos llegado todavía a la parte de MongoDB y a todo eso de las colecciones, no podríamos saber cómo le vamos a estimar, ¿no? O también podemos hacerlo de acuerdo a la experiencia que tuvimos en el ciclo pasado, ¿no? Ya más o menos por ejemplo, en Scrum nos demoramos tanto, bueno, más o menos este tiene que ser parecido. Más bien, sí, yo creo que más bien O también. seguramente el profesor va a decir eso. Háganlo con base en la experiencia del proyecto anterior. Bueno, listo. Entonces, hagámosle. Creación de la base de datos de Mongo. Pues, yo de hecho, pues, esto es relativamente sencillo. Es igual coger una aplicación, ¿sí? Y pues, y crearla en físico y ya. Eso es. Entonces, con base en eso, pues, entonces vamos a activar la creación de la base de datos en MongoDB. ¿Listo? Promedio 4. 4. La creación de la colección de tareas. De lo que yo he podido ver, de lo poco que he visto yo de MongoDB, las colecciones se crean prácticamente solamente con su título, ¿sí? Porque estas bases de datos, al no ser relacionales, yo puedo tener registros en los cuales tenga solamente, eh, por ejemplo, lo que decíamos al principio, fecha y nombre. Yo puedo tener otro registro que diga fecha, nombre, prioridad.
otro registro que tenga fecha, nombre, prioridad, clasificación. Y no va a haber un problema en el almacenamiento o que me rechace como tal la base de datos de registro. Entonces, o sea, estas bases de datos son un poquito no son tan estrictas, ¿sí? Entonces, Pero igual hay que hacerlo como hicimos en la otra en el proyecto pasado, ¿cierto? Hay que crear todos los campos, crear todo eso. eh, pues digamos que sí, pero es que no, la formalidad de que tengamos que hacer gráfica y eso y relaciones, pues de la formalidad no, pero sí, bueno, pues sí, claro que tenemos que definirla. Tenemos que Es definir que qué entonces información. Yo Señor. me equivoqué entonces en la estimación anterior porque yo pensé que creación de la base de datos era todo. Crear Ah, toda la base de datos completa. ¿votamos nuevamente entonces el anterior? Igual la dejamos así y continuamos. Ustedes los demás, Continuemos. ¿en qué basaron la No, estimación? Mm, No, yo la hice con respecto a la creación como tal solamente, pero Sí, pues sí la valoré pues altica en 5 porque pues igual es como por el factor incertidumbre que sí, uno no sabe qué. no, y de todas maneras sí es su trabajo. No, no tanto, pero algo de trabajo va a tener. sí. Por eso le puse 5. Sí, continuamos entonces. Dejémosla así, sí. Y como yo les decía, o sea, esta historia de usuario, pues sí les pido que, entonces cada quien con su tabla, pues sí hay que crearla. ¿Sí? De pronto a nosotros nos falte, Andrés, definir aquí los campos. ¿Sí? Empezar Ah, de sí, sí, pronto, sí. así lo que ustedes están diciendo ahorita, o sea, que quede de una vez registrado qué información vamos a grabar en cada tabla. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a activar la creación de la colección de tareas. Me da 4. Iniciar proyecto de backend, incluyendo, pues inclusive, a ver, perdón, me remito aquí un segundo. Aquí dice que para el backend, con todas sus herramientas, hay que instalar Node, hay que instalar Angular y hay que instalar Mongo. Creo que Angular para el backend no lo necesitamos, creería yo. Pero sí que, bueno, las herramientas como tal, hay que crear el proyecto en físico, hay que conectarlo al GitHub. Bueno, eso sería como más o menos lo que incluiría esa tarea de la inicialización del proyecto en el backend, de backend. Eh, Dime. bueno, pues yo les cuento que yo estoy ingresando a las clases del profesor Palma Sí, y él ya está Hola. en la instalación del Node.js sí. y del Angular dentro del, como, o sea, como parte del backend. O sea, ya va súper adelantado también. Eh, pues él está en el Sprint 1, ¿sí? Y en el documento que toca entregarle a él no es el documento o sea, lo que nosotros estamos haciendo, sino él lo hizo más a manera de, como emprendimiento digital, como manera de proyecto. No sé si me hago entender. Ya- Entonces, se llama un plan de desarrollo de software. Él le puso, o sea, es una plantilla que se puede bajar por internet. Entonces, ayer estuve explicando esa plantilla y hoy ya empezó con la instalación del Node.js y del Angular. ¿Y esas clases a qué hora son?
Pues la verdad son a las 6 de la mañana. Yo me estoy conectando desde el celular a la clase del profesor Sí. de nosotros. No escucho la clase, sino que me conecto desde el computador a la clase del profesor Palma. Y, o sea, pues yo le pedí permiso, hablé con él y todo eso. Y pues hay varios de nuestros compañeros que están como asistentes con él también, de los que empezamos en el ciclo 1 y el ciclo 2. Mm, Entonces, pues es a las 6 de la mañana, también es a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pero el profe es muy amable, entonces si alguno está interesado, pues pueden hablar con él, que con seguridad él les puede dar el permiso. Yo ingresé por el link que enviaron al Telegram. Y él sí va a trabajar lo mismo que va a trabajar, que tenemos que hacer con este profesor de acá. Él no ha hecho nada de estimación ni nada de eso. Mañana vamos, él dijo que, inclusive él dijo no vayan a crear Jira, no vayan a crear nada de eso todavía hasta que no, hasta que mañana, o sea, ya se definieron los proyectos de cada uno, las personas que van a hacer su proyecto. O sea, cada uno en sus grupos, pues como yo ya tengo grupo que es con ustedes, pues yo no me hice allá en grupo, ¿sí? Eh, y y él mañana entonces ya explica todo el tema de Jira, pero no la creación de la cuenta como tal, sino él dice que es cómo implementar el proyecto que ya tenemos, o sea, el plan de desarrollo de software dirigido al Jira, o sea, como te explico, no sé cómo se entender. ¿Cómo hacer la conversión? ¿Algo así? ¿O? Y algo así, exactamente, ¿sí? Pues no sé, a mí me ha llamado mucho más la atención, me ha parecido mucho más claro. Inclusive, pues yo sé que no está bien, porque pues la UIS y el Ministerio de la TIC han sido muy recelosos con eso, pero yo estoy grabando las clases. Entonces, por si de pronto alguno está interesado, pues yo las puedo subir a un canal de YouTube, pues ahí les comparto el enlace para que pues ustedes puedan ver la clase o si quieren entrar, hablar con él, preguntarle si pueden entrar como asistentes. Pero el profe es muy amable. Y Angélica, la instalación del Node y del Angular y eso les tomó mucho tiempo. No, él lo hizo en una hora. De hecho, él primero instaló el Node.js y lo hizo, le explicó que no se debe instalar la última versión, que es la 16.8, sino la anterior, la 14.81. Hay una 15. No, él dice que la 15 no, sino la 14 porque no es compatible todavía la 16 con Angular. Pues no sé si la 15, pero le hizo la instalación, le salió el error con la 16, entonces instaló la 14, ya le quedó todo bien. Después instaló el Angular, instaló los paquetes, así como nosotros el ciclo pasado que se instaló el PIC. También hizo la instalación en Angular, los paquetes. Ya todo eso lo hizo en una hora. Aló. Sí, sí, sí. No. Ok. Igual, pues lo que les digo, yo grabé esa clase, entonces, pues, no sé, pues como ustedes quieran. Sí, es muy enriquecedor, la verdad. Sí, son distintas. Las clases con Carlos son, profesor Carlos Sí, sí. Bueno, Dale un besito a la nona. inclusive, pues yo estoy haciendo algo que si de pronto alguno está interesado en las clases de JavaScript, también las estoy grabando para tener pues como las ¿las clases. las de Java dónde están? ¿Y también con él? No. Sí, o sea, las clases que nosotros vimos en el ciclo 3 yo las estoy grabando. O sea, me refiero a que estoy entrando, yo tengo un programa que se llama, Estás descargando. sí, exactamente, no descargando, sino como no se dejan descargar. Ah, ok, ok. Toca verlas y grabarlas. Estás Sí, haciendo un
a tu backup. Así lo que dice Sergio. Yo tengo un programa que se llama OBS Studio, entonces las veo y las grabo, ¿sí? Entonces, porque pues a mí me quedaron muchas dudas en Java, sobre todo en la parte de interfaz gráfica y en base de datos. Entonces, las grabé también para consultarlas en otro momento que las necesite. Si ustedes también las necesitan, pues como no puedo dejarlas en el computador porque me ocupa mucho espacio, entonces pues las voy a subir a YouTube por si de pronto, Ah, qué chévere, súper. pero me toca dejarlas no públicas Privada. porque es Ajá. no listadas, es decir, yo solamente una persona que tenga el enlace las puede ver, que en este caso yo les comparto a ustedes el enlace y la pueden ver. Sí. Las privadas porque pues ustedes saben que es un tema y derechos de autor que ellos cansan y pues no. No hay problema. Fui a mi hipopotamita, por fin, ¿sí? Porque cuando yo no lo puedo cuidar, yo no puedo llevar, yo no puedo crear juguetes a la esta. Nace como estorbo. Sí, pero por favor, hay 300, pero tráele trapitos y estornudas, pon cero, porque es porque quiere frío. ¿Sí? ¿Sí? Mamá, sí quiere. Tienes que hacerlo, mamá. Es que, papi. Comer solo pasado mañana sí puede comer, no puede comer hasta un día. Bueno, ya. Mañana no puede comer. Bueno, ya mira. Y pasado mañana sí. Bueno, continuamos aquí con la estimación. Bueno, iniciar el proyecto de backend, ya de este hablamos, ¿cierto? Ah, pero no la hemos estimado, ¿no? No, no lo hemos estimado, un segundo, listo. Ya. Sácale eso. A mí tocaría mañana, El backend. mami, pero va a ir como que tengo que ir, eso estorba acá. Mira, no cuenta. Y como botamos lo puede ser bueno porque se le puede salir. Porque cuando mi papá no está, ¿sabes? Cuando mi papá está, es que estoy con el muy poquito. Angélica. Señor, ay, perdón. Ya. 5. Daría 5.2. No puede ser pues. Entonces la redondeamos a 5. 5. El cruz de colección de tareas, esto ya es código. Código en el CRUD en general. ¿Sí? Recordamos que el CRUD es crear, leer, actualizar y eliminar. Ya desde Python, utilizando la base de datos Mongo. ¿Listo? Y ahora ya tengo un juguete que habla y que ya hasta que come, ya no necesito los palos de eso. Ay, ahora ya no 6.8. los palos de gol. Subámosla a un 7. 7. Sí. Bueno, entonces les comentaba, una vez ya tengo creada tareas y todo, pues no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, puede ser un tiempo, un sprint posterior. Podemos agregarle el tema del inicio y fin de la tarea. ¿Qué nos incluye eso? Pues almacenar eso en la base de datos, ¿cierto? Nos incluye, por ejemplo, que en la vista por fechas, ¿sí? Nos la organice, ¿cierto? Porque
La vista estará ordenada por fecha inicialmente. Si no hay un inicio y un fin, nos ordenaría es con base a cuando se creó, ¿cierto? Sí. Pero si ya tenemos un inicio y un fin, ya nos organizaría más, nos desplegaría más, más el ordenamiento, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que significaría agregar el inicio y el fin de la tarea. Mami, necesito darle la comida. Angélica. Perdón, es que me distraje subiendo el video. Ya, gracias. Qué pena. Ok. Un promedio de 5. Ajá. Formulario de crear tarea. Ya esto estamos hablando, ya es de front en Angular. Angular maneja, nosotros vimos Flash, ¿cierto? En el ciclo pasado. Sí. Desde mi punto de vista, Angular es un poquito más complejo porque él maneja componentes. Es decir, aparte de lo que nosotros hemos visto o ya conocimos como HTML, él en otra parte crea, bueno, lo que se llama componentes, y ahí hay programación también, o sea, funciones, procedimientos, clases, también hay etiquetas, también hay algo de HTML ahí, o sea, son varias cosas en lo que ya es Angular. Y como le digo, esto ya es front y se va a hacer en Angular, perdón, el de crear de tarea, ya va a ser en Angular. Entonces, pues tiene su grado de dificultad, pero por lo que hablamos desde el principio, por incertidumbre, ¿sí? Porque incluye varias cosas. Un componente en Angular pues tiene sus varios componentes, ¿sí? Entonces, vamos a estimar este formulario, crear tareas. Si por emergencia puedes quitarte. Pero solo lo puedo quitar con necesito darle la comida. Nos da una calificación de 7 en promedio. Vistas de tareas organizadas por prioridad. Bueno, lo mismo que hablamos aquí en tareas, solo que esto es básicamente una lista, o sea, es un poco más sencillo. Aquí solamente vamos a consultar información y a mostrarla. No va a ser nada más, simplemente mostrar la lista, ¿no? Mostrar la lista, Que exactamente. no tiene más funcionalidad. Sí. Y bueno, uno que es por prioridad, ¿no? Eso sí. Ajá. Esto es pues cuando uno habla en base de datos relacionales, es un ordenamiento. Sí. 9:30. Listo. Pues hay muchas cosas que yo no entiendo a la hora de hacer la estimación, pero pues intento. No, lo importante de la estimación es tener tener claro, o de todos modos también es una opción calificar con el interrogante, ¿sí? Es también completamente válido. Pero si no se entiende alguna historia de usuario, la tenemos que hablar hasta que se entienda, Claro, que se ¿sí? entiende. Entonces, como te digo, si tenemos que volverla a hablar, voy a borrar esta estimación, ¿sí? Y entonces, Angélica, dígame, ¿qué no entiendes o no es claro? Eh, pues o sea, como yo no conozco muy bien aún las herramientas o cuando hablas de colecciones con respecto a las bases de datos, entonces pues no sé si sea lo mismo que ya trabajamos en Dbeaver o
Diviver no. Hay una herramienta que es como Diviver, ¿sí? Solo que la base de datos de Mongo no es por tablas. Es decir, o sea, si hay una organización que en este caso se llama colecciones, pero por ejemplo, recuerda que nosotros en Diviver creamos la tabla, luego a la tabla le creábamos los campos y a ese campo le decíamos, es que usted se va a comportar como número, usted Ujú. se va a comportar como texto, como fecha, etcétera. Le, des- de- descri- le dis- ah, Le decíamos eso, ¿sí? Y adicional le anexamos una llave principal y llaves foráneas. Y adicional hacíamos relaciones entre las tablas. Ese es un poco distinto porque se crea una colección que haz de cuenta. Bueno, yo de hecho aquí tengo, estaba siguiendo un tutorial de Mongo, ¿sí? A ver si puedo ver acá. No. Esto, por ejemplo, es una colección. Pues un registro de una colección y se ve de esa manera, en un formato JSON, que eso sí lo hemos hablado. Oye, sí. Sí. Por ejemplo, mira, aquí las colecciones son la analogía de las tablas, los productos, vendedores, usuarios. Eh, bueno, esto es por código, ¿no? Pero sí hay una aplicación gráfica que hace eso, entonces de eso no hay que preocuparnos mucho. Pero, por ejemplo, mira, aquí esto es una colección de productos que tiene dos registros. Si es, por ejemplo, mostrar create. Bueno, para este caso se tienen los mismos campos, nombre, descripción. Esto es como clasificación, cantidad y creada, fecha de creación. Sí, digamos que en ambos casos son iguales. Y esto no es que estemos yendo a una base de datos y nos esté mostrando la información. Sí, porque yo puedo tener una base de datos de Postgres, que era lo que teníamos la vez pasada, y yo traigo esa base de datos y la muestro de esta manera. No, la información siempre se va a mostrar de esta manera en lo que es Mongo. ¿Sí ves? Entonces es distinto. A ver. Por ejemplo, a mí lo que les decía, por ejemplo, este registro también de productos. El registro de acá arriba tiene el precio, solamente el precio. El registro de abajo tiene el nombre y tiene el precio. El otro registro tiene nombre, descripción, tiene la clasificación, la cantidad y la fecha de creación. Y todos estos registros pertenecen a la misma colección, que es productos. ¿Sí? Digamos que es más dinámica, por decir algo así, no es tan estricta. Pero esto es Mongo. Parecido como a los diccionarios, ¿cierto? Sí, lo que hablábamos en Python de los diccionarios. Sí, o sea, la representación, sí, el JSON es muy similar, sí, a los diccionarios. Entonces, pues sí, pues Angélica, pues precisamente pues nosotros pues tomamos la decisión de estimar basada en eso, en la incertidumbre, Ok. con la poca experiencia y pues con incertidumbre, con las dos cosas. Pero como le digo, sí, como tal, o sea, independientemente de la incertidumbre de cómo lo hacemos, sí, lo importante es que entendamos qué debemos hacer en cada historia de usuario. Es decir, qué tenemos que darle, qué información tenemos que darle y qué nos tiene que retornar la historia de usuario para poder ¿Verdad? estimarla. También nos podemos basar, Angélica, en, eh, en lo que hicimos en el proyecto pasado, más o menos, porque ahí, digamos que son diferentes herramientas, pero el desarrollo, pues, toma cierto tiempo, pensaría yo que más o menos las herramientas. Eh,
tienen algo de similar como en el manejo. Sí, eso también lo había visto, como la creación de las tablas, Exacto, como lo hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas? el cruz, me imagino que también será igual. Ajá, que por cada tabla había que hacerle el CRUD ya en el Python y organizarlo. El ingreso, modificación, eliminación de información. En este caso no son productos, sino son tareas. Sí, Ujú. exacto. La parte gráfica, que se nos está demorando en cargar. La parte gráfica o lo que la analogía a Diviver del ciclo pasado viene siendo esta. No, ahí ponen la canción. ¿Sí? Y unas pruebas que hice acá, pues. Cuando hablamos de mi tienda, que yo alcancé a hacer antes de que arrancáramos y nos dijera el profesor que era Postgres, yo alcancé a hacer cositas. Aquí están las colecciones y aquí hay, pues, y aquí están las relaciones. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que pues, es distinto, es más otro cambio de mentalidad. ¿Sí? Sí, Y esta es la sí. parte gráfica de MongoDB. Ya. Ya alcancé a hacer algo de la vez pasada también. Bueno, Me quedo con la base de datos relacionales. ¿la qué? ¿La qué? Me quedo con la base de datos relacionales. Uy, sí, por ahora sí, para mí también van de primero, van ganando. Es que según dicen que estas bases de datos son ya para manejo de Big Data. Sí, Sí, de grandes datos, así sí, como los que maneja Facebook, Google y todo eso. sí, exactamente, pero bueno, tendrá sus razones también. Todavía para mí todavía no es claro por qué. ¿Por qué no puedo manejar relacionales cuando manejo Big Data? Pues de pronto contemos con suerte de que esa ¿Qué duda co- se solucione en este curso. No, 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 amor. No, señora. Gracias. Era para que lo miraras, no más. Bueno, por favor. Sí, señora. No sé, si le cogemos bien el tiro a Mongo, después nos creamos una red social bien popular nosotros. Sí, es el siguiente paso. Bueno, pero Angélica, entonces, como tal la historia de usuario, independientemente de qué nos falta por aprender para desarrollarla, ¿está clara? Sí, claro, ya me queda un poquito más claro. Sobre todo la estimación a base del objetivo de la historia del usuario más que de lo de fondo, ¿no? Que ya es el tema del desarrollo y del código, digamos, y de la estructura de la base de datos. Y Sí, eso. sí, exacto. Listo, entonces, vista de tareas organizadas por prioridad. Falta 4.2. Dejémosla en 4. Vista de tareas organizadas por clasificación. Sí, siempre. Pues es lo Igual, mismo. ¿no? Sí, sí, similar. ¿La dejamos calificada igual de una vez? Sí. Sí, listo. Sí. Por fecha. Pues, Ah, a ver, por fecha, digamos que es lo mismo, ¿sí? Pero es que yo por fecha he visto unas vistas ¿cómo le digo yo? Una distribución que se puede manejar. Sí, pues yo le mostraba a ustedes al principio, ¿no? Que las tareas de hoy, las tareas de mañana, las de la semana entrante, etcétera, se puede manejar de esa Sí. clasificación.
pero hay otras maneras digamos, de complicarnos, ¿sí? Entonces, pero eso depende, Ya. depende de qué vista vayamos a hacer. Sí, bueno, les comento esto, pero, ¿qué? Y hagamos la básica y luego si acaso en el camino, todo Sí, si depende nos da, pues de le qué nos hacemos. toca. Entonces dejémosla acá. Organizada Digamos por ahí, tableros, señor. Señor. Sí. No, no, iba a decir que digamos ahí en lo de la vista de tareas organizada por fecha, se puede dejar como para que el usuario ingrese de qué fecha a qué fecha quiere ver las tareas. pues ya sería un filtro, ¿no? Un filtro. Pero entonces yo le hago un análisis. O sea, porque yo en la bitácora, yo le veo que tenga, digamos, un sentido. Porque yo quisiera ver qué hice en X o Y época, ¿sí? Pero en las tareas creería yo que es un espacio donde coloco lo que necesito hacer, ¿sí? Sí, a muy corto plazo. Sí, porque si de pronto lo manejáramos como una agenda de citas, ya sería, aunque se podría, sí, pero ya es algo, es como distinto, porque yo digo, no, yo tengo que, mañana me toca hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, sí. En un proyecto que estamos desarrollando toca hacer esto y esto, pero es más como el día, perdón, al día, que de pronto ver un rango de Sí. fecha largos. ¿Sí? Más que en la bitácora yo podría decir, yo qué desarrollé el día de ayer o qué desarrollé el mes pasado y el año pasado. Sí, de pronto sí, esos filtros podrían caer mejor en la bitácora y no en las vistas principales de tareas. No sé qué opinen. Ya. Sí, válido. Sí, está bien. En esa vista que haría eso por fecha sería lo más to do, lo más de Es que hacer. exactamente, es que es una aplicación para lo que debo hacer, ¿sí? Ajá, lo que, No, como lo urgente, ¿no? Ay, no, sí, no, igual yo puedo programar y de hecho habíamos hablado, bueno, y aquí en este que no lo hemos hablado, las tareas recurrentes. estaría recurrente. Sí, pero, pero como eso va a ser, a ver, ¿cómo muestro yo? Así yo haya configurado una tarea recurrente, yo la puedo ver, o sea, como le digo, pues, ¿cuántas tareas podemos tener nosotros activas? Es lo que digo yo. Sí, 30, 40, máximo 50. Yo creería que no deberían haber muchas más. ¿Sí? A, a pesar de que son recurrentes. Sí, sí estoy como en lo Sí, correcto sí, sí, sí. o finalmente sí deberíamos incluir un filtro por fecha en la vista. O no sobraría, por ejemplo, no sé. Pues un filtro por fecha sería útil también porque uno no tiene una sola tarea en el día, sino varias cosas por hacer. Pero si yo lo primero que voy a ver, o sea, porque en la escala, digamos, orden, en la ventana de lista de tareas, va a estar las que tengo, las de hoy sobre todo. Las de Entonces, hoy y las de mañana, lo más, exactamente, sí. entonces decirle que me filtre por fecha, por la fecha de hoy, no tiene tampoco mucha razón de ser. No, porque la de hoy, pues, es lo que nos tiene que mostrar, ¿no? Exactamente. Así yo de pronto la tenía para ayer y no la he hecho. Si la tengo para ayer y no la he hecho, con más razón debe estar ahí en las de hoy. De estar en las pendientes no cumplidas. Exactamente, ese estado es muy importante, ¿sí? Que se puede manejar con un color distinto, un negro, por ejemplo. Ahorita miramos el rojo, el amarillo y el verde, pero hombre, un color negro puede ser, no, venga, hermano, usted la creó, esta tenía que hacerla ayer, no la ha hecho. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, como digo, el tema de filtro por fecha, como digo, yo todavía no lo veo claro. Por lo menos en el listado por fecha no lo veo claro. En la bitácora me da mucho sentido, ¿sí? Porque yo, pues la bitácora se va a hacer un listado
muy, muy largo, tomando en cuenta que, por ejemplo, una sola tarea mínimo, ay, otra vez, mínimo serían tres registros, ¿sí? Tres registros, por lo mínimo, por más que le vaya a cada tarea. Entonces, esto sí va a ser un listado larguísimo. Entonces, yo, si filtro por fecha, bueno, reduzco mi búsqueda y de pronto sí voy a encontrar lo que es, pero en el listado de bitácora. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un to-do y esto es como una aplicación como que no debe ser tampoco tan complicada, ¿cierto? O sea, que sea como que la utilidad sea sencilla. Sí, Y porque si nos vamos a que le demos tantos filtros y tantas cosas, pues existe, por ejemplo, en el Outlook le muestra a uno todo como lo quisiéramos ver, o sea, le muestra el detalle, pero pues yo pensaría que este es un programa, digo yo, más práctico. informal, pero con funcionalidades Ajá, que tienen plus comparado con otras, exactamente. ¿sí? Esta de tableros, la historia de usuario de tableros, Mismo. sí, aquí la diferencia es que, como le digo, yo veo los tableros que he creado, ¿sí? Yo como creador de tableros y como perteneciente a un tablero, ¿sí? Es la única como recordemos que ese tiene dos aristas que se dice, Ah, dos puntos de sí. vista. La bitácora, entonces estimemos esta bitácora, que es crear lo que ya hemos hablado, este listado de registros, perdón, me perdió. Este listado de registros por cada tarea. Cada cambio de estado genera una tarea. Cada tarea nos da la opción, si queremos hacer una nota, lo podemos hacer, ¿sí? Y ya, eso es lo que incluye la bitácora. Entonces vamos a estimar la bitácora. Angélica, William. William. Ya, yo ya lo puse, no sé por qué no, No, no sale. Ah, ya, listo. ya, ya. Gracias. Quedó en 4 en promedio. Ujú. La creación del tablero colaborativo, ya ya es desde el punto de vista de la persona que lo crea, ¿sí? Eh, y pero dijimos que era, no, esto es aparte, esto es Es otra cosa, sí. lista de tablero colaborativo. Sí, esta es como tal, como la pestaña sí, la creación, porque El formulario para crear la tarea. el formulario y también el sitio porque yo como creador debo tener el sitio donde yo tengo las que yo creé y también me deben aparecer en esta vista, creería yo, ¿cierto? Sí. Ok. Yo aquí Claro, sí, porque sí. creo y veo las que yo creé, ¿sí? Creo y las que yo creé acá. Y Ajá. aquí veo, pues, todas las que yo Ahí, creé ahí y, se va a ver todo. y adicional, Los, y adicional las que alguien me incluyó, ajá. ¿sí? Es Aquí solamente general. sí, señor. Aquí solamente las que yo creé y aquí todas las que yo estoy linkeado o asignado. Listo, correcto. Creación de tablero, perfecto. Entonces, lista de tableros y la creación, el formulario de la creación.
Ese sería lo que vamos a estimar acá. Yo creo tableros. Angélica. Me quedo es pensando en qué número le puedo poner. Ujú. $6.4. Dejamos un 6. 6.5, ¿no? 6.5. ¿Por qué? Porque también No lo coge. hay que tener en cuenta que en esta creación también debemos asignar a los colaboradores o a las personas que queremos compartir el tablero en esta ventana. ¿Sí? Debe haber, hay unos links, enlaces. Sí, sí, Eso. agrega a alguien de tu equipo, agrega colaborador, ¿sí? Esta dijimos que era la misma de acá. Ah, sí, dijimos que esa íbamos a ver si cómo quedaba. Sí, Esa es la vista, nada más. sí, es la Esa vista. es, Entonces, esa dejémosla pendiente. Entonces, sí, Andrés y César la revisan. Sí, porfa. listo. Ustedes dos, si la unificamos o si o sea, hay detallitos que hacen que la tengamos que separar. Sí. Ok. Bueno, entonces mañana yo creo que por ahora dejamos así, pero entonces mañana continuamos porque sí faltan esto de creación de las colecciones y eso, pues les agradezco que cada uno pues la complete y de pronto las estimaciones van a ser muy similares, entonces no nos demoraríamos mucho, no sería tan complejo. No sé si a mí se me esté pasando algo, bueno, porque la creación del documento que lo tenemos acá, a ver, lo tenemos acá. Esto ya queda así, ¿cierto? Esto no hay que... Y me ayuda César, que es el que más lo ha estado revisando el documento. La justificación, misión, objetivo, las evidencias. Ah, esto es del grupo de Telegram, correcto. Falta que Eh, falta colocar la foto del nuevo canal de YouTube. yo ya lo subí. Este es el nuevo Ah, ya, canal, sí. el link. Ah, ok, listo. Y esto es hasta el daily de ayer. Esta pues lo actualizaríamos el sábado antes de entregarlo para que vaya lo más actualizado posible, pero ya pues, el link ya está. ¿Sí? Nos faltaría el Slack. Entre las evidencias nos faltaría el Slack. Y la exportación del El Balloc. balón y el cuadro de resumen. Ah, el cuadro de valorización. Ah, bueno, mañana, que bueno, después de que completemos el Jira, hacemos esa tablita, En la tabla. hacemos la tablita esta del profe. Me perdió. Bueno, hacemos la tabla y ya cerraríamos el sprint. Ah, pero mañana apenas es jueves, Hijo, ¿cierto? Sí, mañana jueves. Ay, no, todo ese tiempo estamos sobrados. Sí, de pronto, podríamos, de todo mañana lo que tenemos por hacer, lo que acabo de decir, pues no es mucho. Y muy seguramente, pues, y ojalá se avance en clase y pues tengamos que estar mañana, por lo menos, si no el jueves, el viernes, ya haciendo un poquito más, adelantando de pronto el tema de la base de datos o como le digo, dependiendo de lo que el profe nos dé en clase. Creo que deberíamos terminar esta mañana y en la siguiente reunión ir nosotros instalando las cosas y todo eso, ¿no? Sí, yo también creería que Para ir adelantando, mañana terminaríamos esto, sí. porque Ah, a esa velocidad cual el profesor, yo creo que él está perdido. sí, porque él dijo que estábamos, que bien de tiempo. como que Y mire, estábamos, y mire que estábamos el súper profe, bien.
el profe Carlos ya se está haciendo instalaciones y eso. Entonces, sí, yo creo que sí nos toca por nuestra parte ir adelantando eh, para no colgarnos y presentar algo que desde nuestro alcance, pues es ambicioso, pero no creo que no sea lo que que no podamos hacer, ¿sí? O sea, yo sé que sí. Entonces, pero requerimos pues capacitación y tiempo. Y ya, sí, yo creería que el viernes, Dios mediante, ya podemos ir adelantando por lo menos de pronto, si el profesor nos da el tema de la base de datos. Deberíamos, para las evidencias, prender la cámara y tomar un pantallazo ahí de la reunión de Zoom. Bueno, pero el viernes que nos coloquemos la percha, entonces. Ah, El viernes con la pinta. Sí, yo no he pasado todavía por el salón de belleza, entonces. Avisaron desde ya. Sí. Bueno, listo, me traje parece. cóctel. Entonces me parece muy buena la idea de William, pero entonces sí dejemos para el viernes, ¿sí? Programémonos el viernes. El viernes y el viernes. Bien bonitos y gorditos, dice por ahí Chuscos. los. Ah, bueno, compañeros, muchísimas gracias. No sé si Bueno, algo muchachos. más que decir hoy, antes de cerrar. No. No, yo creo que mañana Listo. miramos De a mi ver parte, qué hay no. para decir. Yo Listo. tampoco tengo nada para- Ok, compañeros. Muy buena noche. Bueno, muchachos. Bueno, Que descansen. Gracias, que estén Ok. bien. Hasta luego. Gracias, Que feliz noche. descansen. Gracias. Hasta luego.